Bueno, pues en este video vamos a resolver el problema de roto. El problema básicamente dice que nuestro teclado se dañó y mete algunos símbolos extraños, que son los corchetes abiertos y cerrados. Cuando es un corchete abierto, el texto que le sigue se debe poner al inicio de nuestra oración que estamos escribiendo. Ok, entonces la jerarquía, o se podría decir el orden en el que se va a hacer esto, va a ser ir revisando de izquierda a derecha. Y cada que encontramos un corchete abierto, el texto que le sigue, antes de encontrar otro corchete, ya sea abierto o cerrado, se debe poner al inicio. Entonces, en este caso, si vemos el ejemplo, se pone hablar al inicio, después se pone como Yoda al inicio, entonces quedaría como Yoda, hablar, y al final el corchete cerrado dice que el texto que esté después de él y antes de otro corchete o antes del final de la cadena va a ir al final. Entonces quedaría como está en el ejemplo, como Yoda, hablar, debes, ¿ok? En ese orden. Entonces, podemos analizarlo de esta forma. Entre el corchete abierto que esté más a la derecha, el texto que le sigue va a quedar justamente al principio de la cadena. ¿Ok? Entre más a la derecha esté el corchete abierto, más al principio se podría decir está la pequeña cadena que está ahí, la pequeña subcadena que nos dan. Bien, analizando esto, podemos ver diferentes cosas, como por ejemplo, podemos hacer un recorrido de derecha a izquierda de la cadena. Cada que encontremos un corchete, el texto que está hacia la derecha va a estar al inicio de nuestra cadena de salida. Ok, entonces después de terminar de revisar eso, vamos a revisar los corchetes cerrados, y eso es a la inversa. Entonces de izquierda a derecha, el que esté más hacia la izquierda va a ser el que esté justamente después de ya que terminemos los cerrados. Entonces estos entre más a la derecha están, más al final se podría decir está. Ok, entonces como este es el único que queda justamente al final, bueno, hay que analizar otra cosa. ¿Qué pasa cuando tenemos un texto antes de cualquier corchete? Ese texto quedaría justamente en medio de la cadena. O sea, después de hacer el recorrido buscando los corchetes abiertos, debemos revisar si hay algún texto antes de algún corchete. Y ese texto quedaría en medio, y ya después tendremos que revisar para buscar los corchetes cerrados. Bueno, espero haya quedado un poco claro esto. Ya teniéndolo en cuenta, vamos al código y vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Vamos a manejar cadenas por si alguno todavía no lo tiene claro cómo se utilizan. Vamos a trabajarlas para que quede más claro. Bien, pues ya saben, lo básico es poner la librería, ¿ok? Eso no se les debe pasar. Después vamos a definir pues lo que ya sabemos, ¿no? Para hacerlo más veloz, para evitar problemas de tiempo que se nos pudieran presentar, que es muy común. Bien, teniendo eso en cuenta, hay que poner, hay que llamarlo, ¿no? Porque si recuerdan, en un video pasado lo definimos, pero olvidamos llamarlo, así que no sirvió de nada. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un método para leer, ¿ok? Aquí le puedo poner un método. Vamos a crearlo. Ahora, nos dice el problema que el único límite es que serían 100.000 caracteres a lo mucho. Entonces, no, como vamos a usar cadenas, eso no nos interesa mucho, ¿ok? Vamos a crear nuestra cadena de entrada y nuestra cadena de salida. Vamos a crear algunas variables. En este caso yo voy a crear dos, que va a ser una j para tenerlo como un índice, que siempre es muy común utilizarlo. Aunque sean cadenas, igual se usan. Y voy a crear uno que sea pues como de sustituto, ¿no? Como un auxiliar ahí para tenerlo de reemplazo. Yo las hago globales, como les dije, para que ya esté
inicializada y evitar errores. Y poder utilizarla desde cualquier método que yo necesite para evitar estar declarando muchas veces cada variable. Bueno, vamos allá. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer a pie, se podría decir, la lectura. Ok. Si recuerdan, el getChar me lee un carácter de la entrada estándar. Entonces aquí ya leyó el primer carácter. Si quieren usar el do while, adelante. Pero yo prefiero este método porque es un poco más fácil de explicar. Entonces, mientras no sea el fin de línea, va a seguir leyendo. O sea, mientras me estén dando caracteres y no se termine la cadena, va a seguir leyendo la A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la cadena entrada le vamos a dar una posición más. Ok, yo en este caso le voy a poner un asterisco, solo para crear el espacio. Podríamos ponerle igual un espacio en blanco o cualquier carácter. Solo es para crear un espacio más en la cadena. Entonces, la entrada en la posición de P, como les dije, creé P como un auxiliar, entonces está en 0, es la posición 0. Lo voy a igualar a A. ¿Por qué? Porque es nuestro carácter que acabamos de leer. Voy a aumentar la P, que nos indica la posición, y voy a leer de nuevo. Ok. Ya con esto tengo la lectura de la cadena. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como es una variable global, ya que terminó, pues lo voy a regresar a 0, ¿no? Para poder seguirlo utilizando en cualquier punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro método. Se va a llamar, como vamos a revisar, les dije, en 3 pequeños pasos. Uno va a ser para revisar los corchetes abiertos. Entonces vamos a ponerle ok, no son nombres muy creativos, pero nos da a entender qué es lo que estamos haciendo. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer buscando los corchetes abiertos? Lo voy a hacer de forma sencilla, ok. Va a ser un for recorriendo toda la cadena, ok. ¿Buscando qué? Pues buscando obviamente los corchetes abiertos. Entonces vamos a inicializar nuestra i. Vamos a ir desde el final al inicio como quedamos, porque quedó la explicación que vamos a recorrer de derecha a izquierda buscando, porque entre más a la derecha es el que va a estar al principio de nuestra cadena de salida. Ok, vamos a hacer la pregunta simple. Si entrada en i es igual a un corchete abierto, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a aclarar la j que ya tengo arriba como i más 1. ¿Para qué? Para saber en qué punto me estoy. Por ejemplo, si aquí está la i, de aquí va a empezar la j hacia acá. Vale, bueno, vamos allá. Entonces tengo que la entrada en nuestra posición i, ya le voy a quitar el valor de el corchete. ¿Para qué? Para ya no volverla a detectar nunca. Vale, voy a poner un asterisco. Como ven, he estado usando los asteriscos, pues así lo voy a dejar. ¿Se puede usar cualquier otro? Sí, obviamente que sí. Se puede incluso eliminar la posición de la cadena, pero en este caso no lo voy a hacer así. Bien, entonces voy a avanzar hasta que se termine mi cadena. De donde quedé en la posición J, voy a avanzar hasta que se termine la cadena, o hasta que me encuentre otro corchete. Ok, entonces vamos a decir que sea diferente de un corchete cerrado. ¿Por qué? Pues porque no debe de seguir ahí, porque es un corchete. Igual podemos ponerle que sea diferente de un corchete abierto y no hay problema. Pero por lógica podríamos ver que
ya se supone no habrá ningún corchete abierto. Pero igual, o sea, no pasa nada si lo utilizamos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de este while? Voy a preguntar si en mi cadena de entrada la posición es un asterisco. Si es un asterisco no lo debo de poner. Ok, pero si no es un asterisco debo de ingresarlo a mi cadena de salida que declaramos. Entonces, vamos a preguntar si la entrada en la posición de J es diferente de un asterisco. Ok, ¿qué voy a hacer si es diferente de un asterisco? Voy a meterlo en mi cadena de salida. Entonces, como les dije ahorita, mi cadena de salida yo le voy a aumentar un espacio. Ok, y voy a ingresar ese dato. Voy a utilizar la P de nuevo en mi posición. Si notan, hace un rato lo utilizamos para leer. Ahora vamos a utilizar para ir llenando. Ok, esa es la utilidad de usar variables auxiliares globales. No hay tanto problema con utilizarlo de distintos métodos, simplemente lo inicializamos una vez más y ya queda utilizable. Entonces, vamos a ver. A la entrada en J, pues lo voy a igualar a un asterisco de nuevo. No está de más. ¿Por qué? Porque ya lo metí en la regla, entonces ya no lo debo tomar en cuenta. Vale, vamos a aumentar nuestra P de la posición de nuestro arreglo de salida. Y vamos a aumentar nuestra J. ¿Por qué? Porque aunque sea o no sea un asterisco o un corchete, se tiene que realizar. Ok, es una forma. Hay formas de optimizar este código que estoy haciendo. Sí, pero ese les toca a ustedes. Ok, como saben, estos videos solo son para darles ideas para que ustedes piensen y las mejoren. Vale, entonces, si nuestra J ya se está saliendo de nuestro rango, entonces ya tenemos que terminar nuestro while. Ok, esto con este pedazo de código ya se debe de poder ya tener toda nuestra entrada. Ok, ahora vamos a buscar nuestros corchetes que estén cerrados para hacerlos al final. Vale, ok, vamos a ver qué pasos tenemos. Bueno, aquí qué vamos a hacer. Ya que mandamos llamar a corchetes abiertos, vamos a buscar otro que se llame inicio. Vamos a crear uno que se llame inicio. ¿Para qué? Para checar si hay algún pedazo de texto, una subcadena que esté antes de cualquier corchete. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El código lo estoy haciendo lento para que vean cómo se va yendo paso a paso. Si se desesperan, no sé, aumenten la velocidad o algo. Pero igual, esto es para que se den la idea de cómo hacerlo. Por eso está un poco lento. Voy hablando lento. Voy haciendo todo despacio. Trato de no saltarme nada para evitar confusiones. En los próximos videos, ya que sepa que hay una mejoría notable en su forma de programar y en su lógica al ver un simple código y saber qué es lo que está haciendo, los videos van a ser mucho más rápido, ya sin tantas explicaciones, solo un poco al inicio y ya sería todo. Ok, ¿qué hice aquí? Es un for, pero ¿qué pasó? Puse muchas consideraciones aquí, ok. O sea, esto es algo de notarse porque nunca lo había comentado con ustedes. Que en un for puede tener varias consideraciones, no simplemente ponerle que i sea menor a algo.
sino que son consideraciones como un while. Igual funciona, ¿vale? Se le pueden poner varias, las que se deseen, y está bien. Funciona el código y es correcto hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aumentarlo, ¿no? Como igual, paso a pasito, vamos a ir. Aumentamos un espacio y le ponemos un asterisco. Entonces, en nuestra P, recordemos la P. Ok. ¿Por qué ahora no inicializamos la P? Porque debe continuar en donde nos quedamos. Entonces, como es global, no se modifica al salir de una instrucción a otra. ¿Estamos? Entonces está bien hacerlo así. Vamos a ir. Y el código no debe marcar ninguna clase de errores. Supongamos que todo está bien. Entonces, hasta aquí todo ya debería estar correcto, ¿ok? Vamos a compilar por si acaso. Vamos a dar una pequeña revisión. Y compilamos hasta este punto. Ok. Ok, es un pequeño error aquí. Vale. Ok, ya no hay ningún error, ¿no? Los warnings, si se fijan, no nos interesan demasiado porque es por las comparaciones que estamos haciendo, ¿ok? Vale, entonces vamos a crear otro. ¿Cómo se va a llamar? Pues vamos a ponerle, como hicimos ahorita, corchete abierto, pues vamos a hacer corchete cerrado. Vamos a hacerlo así, de esta manera, y vamos a mandarlo a llamar. Y ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de él? Vamos a buscar, pero ahora desde el inicio hasta el fin, ¿ok? Aquí simplemente le voy a poner, vamos a sacar la salida con un pequeño fin de línea si queremos, y si no, así lo dejamos, ¿ok? Igual no nos pide que demos un fin de línea, pero es por costumbre. Pero igual, si no quieren hacerlo, muchas veces no tendrán problemas. Solo cuando lo especifique el programa hay que hacerlo realmente, ¿ok? Entonces dijimos que este va a ser desde el inicio hasta el fin. Así que vamos a avanzar hasta len -1. Si se preguntan por qué len -1, porque siempre nos da una posición de más el tamaño, ¿ok? Entonces estamos trabajando desde el 0 y el len nos da una posición de más. Entonces, como es cadena, tenemos que trabajarlo desde el 0. Aunque tal vez estemos acostumbrados a trabajar desde el 1 con el string, así para no hacerlo tan complicado, trabajamos con el 0. Entonces vamos a preguntar si no es un corchete cerrado. En caso de que sea un corchete cerrado, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato para nuestros corchetes abiertos. Ok. Aquí me confundí, perdón. Es j+1 para seguir igual con el mismo procedimiento, ¿no? Lo encontramos y tenemos que sacar esta pequeña cadena. Ok. Vamos a seguir entonces. Vamos a ponerle el valor a esa posición para que ya no la detecte como un corchete cerrado o como un corchete abierto cuando hagamos algo. Ok, solo son precauciones, o sea, no es de que nos vaya a marcar error si no hacemos eso. Pero mi punto de vista es mejor no correr riesgos en este sentido. Ok. Entonces, aquí nuestras comparaciones que vamos a decir. Bueno, nuestras condicionales, mejor dicho, son las siguientes. Mientras la j sea menor
al tamaño de la cadena. ¿Por qué? Porque no queremos salirnos de nuestra cadena, porque tendríamos errores al tratar de leer algo que no existe. Ok, esos son errores que se dan frecuentemente, como son los RTE, los Runtime Error. Vale, hay que tener cuidado con eso y analizar bien el problema. Entonces ya tenemos esto y ya solo hay que hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si no es un asterisco, porque si se fijan, todos los declaramos como asteriscos. Esto tal vez podríamos poner esta consideración en el while y hacerlo más rápido. Pero igual, como les dije hace un momento, eso es cosa que ustedes van a mejorar. Este día igual les corre en tiempo, ¿no? Pero se van a dar cuenta que el tiempo es muy alto. Es casi al límite el tiempo en el que lo ejecuta. Entonces hay que hacer los recorridos más rápidos. Esa es tarea que les dejaré a ustedes porque ustedes son los que están en el entrenamiento. Deben de poder analizar y ser capaces de mejorar algún código, ¿ok? Hacerlo más eficiente. Para cuando se topen con alguna idea, sepan si es viable o si les va a tomar demasiado tiempo hacerla. Ok, entonces ya igual le damos el break cuando ya sea mayor. ¿Para qué? Para que no trate de leer de nuevo. Ya nos ahorramos ese pequeño paso y ya está bien, ok. Vamos a... Ok, ya que compilamos, solo tenemos unos warnings que son los mismos desde hace un momento. Vamos a correr nuestro código para ver que funcione, ok. Entonces tomamos el caso de ejemplo para no complicarnos mucho la vida. Y vamos a ver que funcione, ¿no? Ok, si se fijan, si funciona. Ok, este sería el código entonces. Ya lo vimos paso a paso cómo crearlo. Chequen si tienen algún error. Hace un momento teníamos un error aquí y lo corregí, ok. Olvidé poner los paréntesis. Vale, son pequeños errores que se van yendo. Entonces al momento de compilar, pues ahí aparecen, ¿no? Ok, básicamente este es el código. Ya lo vieron cómo se hace. Vieron cómo analizar el problema rápidamente, ok. Eso es algo básico, analizar qué es lo que te pide el programa y por qué te da la salida que te marca aquí, ok. Pues hasta aquí dejaremos el video, espero les sirva. Analicen bien el código, cómo lo fuimos haciendo, por qué lo hicimos de esta manera y optimícenlo, ok. Hay muchas cosas que se pueden optimizar y espero que lo puedan hacer.